Hola, pues llegó el Día de Reyes y resulta que un lector me envió los 5 libros que me quería comprar de Robert Gordon. Ya me había hecho con uno de ellos y me dice, no, tengo unos PDF que a lo mejor te pueden interesar, y eran justamente los libros que me quería comprar. Increíble. Bueno, pues ya me he leído, con el de papel me he leído 4 y voy por el 5. Así que, bueno, pues estoy aprendiendo mucho, muchísimo. Yo creo que a estas alturas sé más sobre el Islam que el 90% de los musulmanes. Sobre el origen de los hadith, las diferentes recopilaciones, en fin. Algunas de las intuiciones que había tenido hace un mes y medio, bueno, pues se están cumpliendo. Lo que pasa que ahora con argumentos sólidos. Por ejemplo, que la caridad musulmana solo se dirige a los musulmanes. Esto es el zakat, que es uno de los compromisos que tiene todo musulmán, de buena persona, pero de ayudar al pobre, vaya. Pero el zakat está dirigido únicamente para los musulmanes, lo cual, como decía al principio, como dije en el primer vídeo, es ya un síntoma de la superioridad moral del cristianismo respecto al Islam. Porque el Islam, aunque se presenta como la religión para todos los seres humanos, son para todos los seres humanos que han aceptado a Alá como su Dios y a Mahoma como su mensajero. Con lo cual, no es una moral universal. El cristiano se va a ayudar con las misiones a gente pagana, a gente que cree en otros dioses. Evidentemente les quiere evangelizar, pero no va solo donde están los cristianos necesitados. Profundizando más en el Corán, bueno, ha habido cosas que os confieso que no me creía al principio. Por ejemplo, que el Corán está organizado no cronológicamente, sino de las suras más largas a las más cortas. Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, pues después de leer unos cuantos libros, yo creo que tengo claro que es precisamente para que no se entiendan las tremendas contradicciones que tiene el Corán. Este Corán, uno de los Coranes que nos han llegado, porque hay varios, muchos, y muchas ediciones, en fin. ¿Por qué? Pues porque Alá se contradice. Porque en unas suras le dice unas cosas, o sea, evidentemente no es Alá, no es Dios el que está hablando, y en otras le dice otras. Básicamente, para decirlo de una manera rápida, Alá es el Dios que no es de Mahoma, venía de antes de los paganos, también se le adoraba en la Kaaba, en Meca, antes de que llegara el supuesto monoteísmo. Pero básicamente es un Dios a la altura de Mahoma. O sea, Mahoma le pide que le permita casarse con la mujer de su hijastro, y entonces cambia la ley y le dice, bueno, pues vamos a cambiarlo y ahora sí puedes. O se antoja la mujer de uno de sus generales y dice, bueno, venga, vamos a cambiarlo. Mahoma se levanta un día así, va a preguntarle a Mahoma a Alá y le dice, bueno, pues lo que te había dicho antes ahora es diferente porque, ¿por qué? Porque le viene bien. O sea, básicamente la conclusión a la que estoy llegando es que el Islam, o sea, el Corán, si nos creemos que le fue revelado a Mahoma, es la religión de un chamán que le dice, o del César, acordados del César romano, que decía que era, bueno, la encarnación de Dios en la tierra. Bueno, eso no dice Mahoma, pero sí su mensajero, y cada vez que tiene que justificar algo, alguna medida, pues dice que Dios le ha hablado. Así de claro, así de claro, así de arbitrario es este Dios supuesto de Mahoma, que evidentemente, pues no se corresponde con la idea que tenemos de Dios, digamos, de la profundidad de sus valores. La profundidad de sus valores. No se corresponde la acción del Islam con lo que supuestamente le dice, que se contradice constantemente. O sea, le dice que con los del libro, es decir, con los cristianos y los judíos, no te metas. Y da la casualidad que el Islam se extendió primeramente por territorios donde estaban los cristianos, aparte de masacrar a algunas tribus judías. O sea, 2/3 partes de lo que era el Imperio Bizantino pasó a ser musulmán. A ver, que algún musulmán me explique. Si realmente el Islam no tiene nada en contra de los cristianos, ¿por qué le hicisteis la guerra? ¿Por qué el Islam se extendió sobre territorio cristiano? Esto no encaja de ninguna manera. Y la única forma de encajarlo es haciendo alusión a aquello que niega el Islam del cristianismo, porque otra cosa que he aprendido es que dicen, bueno, respetamos a los judíos y a los cristianos en tanto en cuanto
reconozcan a los cristianos que Mahoma es su último profeta y B, que los judíos, o sea, que los cristianos reconozcan que Jesucristo no es Dios encarnado y que niegue la Santísima Trinidad. O sea, el mismo punto que les interesaba a los judíos una vez que habían asesinado a Cristo, tenían que negar su divinidad, y que otras sectas, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová, sectas que se declaran sionistas, han modificado el cristianismo, convirtiéndole solo en un hombre. Y aquí os tengo que contar que para los musulmanes, a los musulmanes les cuentan que la Santísima Trinidad es Jesucristo, Dios y la Virgen. Les cuentan una mentira. No les cuentan del Espíritu Santo. Y ahora os tengo que decir a la conclusión a la que he llegado yo sobre este misterio del Espíritu Santo. ¿Vale? No sé si a alguien se lo habrá ocurrido antes, pero esto es un razonamiento mío. Si el Espíritu Santo es aquella parte de Dios que habita en los seres humanos, lo más lógico es pensar que se refiere a la conciencia del bien y del mal. La conciencia. Es decir, aquello que te hace actuar de manera correcta y arrepentirte de cuando obras mal, ¿vale? Eso que los New Age estaban queriendo abrogar con el complejo de culpa y todo eso, viniendo de Freud, que es, por supuesto, una infiltración judía. ¿Qué ocurre? A ver, inciso. Dado que es una característica de Dios, y esto no sé si estoy de acuerdo con la teología cristiana, yo creo que esa parte, ese Espíritu Santo habita en todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos saben que cortarle la cabeza a alguien porque no sea de tu religión es una cosa mala. Ahora bien, si la autoridad religiosa a la que sigues, a la que tú consideras que te está diciendo la palabra de Dios, te dice que eso es legítimo, pues puedes matar ese sentimiento de culpa, cosa que han hecho los musulmanes durante muchísimos siglos, secuestrando un millón de cristianos, esclavizando, convirtiendo en esclavas sexuales, como ahora se ha visto con el Estado Islámico. Entonces, ¿qué ocurre si tú matas esa conciencia del bien y del mal, que en la teología musulmana se convierte en, bueno, pues todo lo que te diga el Islam? O sea, la tradición islámica, hay que decirlo, porque aparte del Corán está los hadices. Bueno, pues mata ese libre albedrío, mata esa conciencia y te hace capaz de cualquier cosa. Si te dice tu imán, ponte un cinturón de bombas y explótate contra ese ejército de invasores, pues lo haces, o bueno, pues te inmolas en un avión o lo que sea. Y eso, este tipo de pensamientos, el que se hayan ofuscado tanto, el que hayan creado una religión, hay que decirlo así, para quitarle ese aspecto divino de Jesucristo, es lo que me lleva a mí a la conclusión de que Jesucristo fue Dios encarnado. Yo no sé, tengo un amigo filósofo, Chema, que me dirá si este razonamiento es de acuerdo a la lógica, pero para mí, si se han ocupado tanto de negar la divinidad de Cristo, si han creado hasta una religión, no una, sino varias, para negar la divinidad de Cristo y el Espíritu Santo, porque, como digo, para el Islam cualquier tipo de división de Dios, como es, porque se lo han creado específicamente para dañar a los cristianos, como es la Santísima Trinidad, aparte de que había otras sectas heréticas cristianas en aquella época que influyeron sobre Mahoma, que eso también habría que tratarlo. Bueno, pues si se han fijado tanto en esto, es porque precisamente era verdad. Esa es mi conclusión. Así que bueno, cuando pasen algunas semanas voy a documentar todo esto que estoy diciendo así, bueno, pues como comentarios con las suras, ¿vale? Con los documentos del Islam que prueban todas estas cosas que estoy diciendo. Lo dejo aquí de momento.